y a lo mejor lo termina antes de morir. Ha publicado hace 2 años, en el 17, el volumen 5, que es en realidad el 6º, porque el segundo tiene 2 partes gordas, cada libro unas 1000 páginas. Ese volumen 6º está dedicado a las parábolas, y es inquietante lo que dice, autor católico, citado por Benedicto XVI, el técnico actualmente en Biblia quizá más conocido en el campo católico de la vida de Jesús, un judío marginal. En este volumen de las parábolas dicen lo siguiente, que las parábolas prácticamente todas han sido creadas por la tradición cristiana, recordando e interpretando a Jesús. Y él saca la conclusión muy discutida, pero que necesita estudiarse muy bien, la conclusión de que solo hay, con seguridad, 4 parábolas de Jesús. Y las 4 se sitúan dentro del campo estricto de la vida de Jesús, y las 4 tienen motivaciones más o menos económicas. Es decir, que las parábolas piadosas, responden a Jesús, presentan la figura de Jesús, interpretan a Jesús, pero tal como están dichas en los evangelios, no las dijo Jesús, sino que las inventó la Iglesia para interpretar la doctrina y vida de Jesús. Entre ellas, el buen samaritano, el hijo pródigo. El hecho de que no sean, dice este John Vitam Meyer, que no sean de Jesús, no dice nada en contra de ellas, sino que dice son la primera y profunda interpretación de lo que ha sido Jesús. Pero bueno, esto se puede discutir y hay muchísimos que no están de acuerdo con ello. Meyer dice que hay 4 parábolas que seguro son de Jesús. Primera parábola es la que vamos a comentar ahora, la de los invitados al reino. El reino en forma de última cena o cena final, o de bodas del Evangelio de Mateo, parece como invitados a las bodas de Dios, ¿verdad? Segundo, la parábola de los talentos, que entra dentro de lo que antes terminábamos comentando. Talento era una unidad inmensa de dinero. Serían, pues qué sé yo, pues 10 millones de dólares o algo así. Una cantidad que la gente normal ni soñaba. Que solo los reyes podían pensar tener un dinero así. Eso significa algo importantísimo. Somos inmensamente valiosos. Dios nos ha dado algo muy grande. Pero ha dejado que nosotros esos talentos los pongamos en marcha. El tema dificilísimo es cómo se ponen en marcha los talentos. Talento monetario, talento afectivo, talento intelectual, talento familiar. ¿Quién es el que tiene miedo de poner en marcha el valor de los talentos? ¿Y qué pasa con el subnormal, con el enfermo, con el que muere de niño? Pero esa parábola no está contada para perdonar subnormales, para niños, está contada para ti. ¿Qué haces con tu vida? ¿Pones tu vida en marcha hacia el reino? ¿Cuánto produce tu vida? Es una parábola escandalosa que no voy a comentaros aquí. Tercera parábola que es de Jesús es seguridad, la del reino de mostaza. El reino de mostaza, el grano de mostaza. No sé si por aquí hay la mostaza. Es un granito que casi no lo ves, pequeño, ¿verdad? Y que después crece bastante. Y entonces en este mundo el reino casi no se ve. Es un granito de mostaza. Y sin embargo va a crecer. Es una parábola que nos invita a la confianza y a la fe. Y última parábola que dice el que es de Jesús es la de los viñadores. Los viñadores son aquellos a quienes Dios ha dado una viña. Aquí en esta tierra no se puede poner este ejemplo. Quizá en California, en una zona donde hay viñas, la viña en el Antiguo Testamento era el símbolo del pueblo, era el símbolo de lo que produce, y la viña se le ha dado a unos para que la trabajen. Y los que trabajan la viña, que la han recibido como regalo, ¿qué hacen? Se hacen dueños de la viña es nuestra, ¿sí o no? Y el fruto es para nosotros,
y somos dueños nosotros de la viña. Esta parábola no está contada para gente normalita como somos nosotros, porque tienes una pequeña viña a tu cuidado, tenemos que unos cuantos dólares, que una casita pobre, que una familia más o menos. Esta parábola está contada para los que se creen dueños de la viña, los sacerdotes de Jerusalén. Para ellos, solos, esto es nuestro. Y les envía el amo, oye, que la viña es para todos, a ver si compartimos los bienes. ¿Recordáis? A ver si pagáis la renta, compartir los bienes. Y los amos, ¿qué hacen? Matan a los que vienen a recordarles que los bienes son para todos. Y pueden matar al enviado de Dios, que es Jesús. Pues bien, yo voy a explicaros ahora, de alguna manera, la parábola de los invitados al banquete. Es una parábola inquietante, como seguiréis viendo. Tanto en la versión de Mateo como en la de Lucas es más antigua, la de Mateo está más elaborada, pero dice Meyer que seguro que esto viene de Jesús. Se ponen 3 ejemplos. Invito a todos al reino, ¿sí o no? A todos. Mateo añade aquel inquietante añadido que tienes que tener el traje de bodas para entrar, ¿verdad? Pero eso es un añadido posterior que habría que explicar después. Aquí están todos invitados, absolutamente todos, porque el reino de Dios es para todos. Pero hay 3 tipos de personas que dicen que no van, porque están ocupados en cosas distintas, y ponen los 3 ejemplos más claros. Tengo unos bienes que tengo que trabajar, y estos bienes, que es un campo que he comprado. ¿Cuál es tu campo? Tu fábrica. ¿Cuál es tu campo? Tu negocio. Y tengo que trabajar por este negocio. Se le podía decir, ¿y por qué no pones el negocio al servicio del reino? ¿Verdad? Pero es que este negocio, tal como yo lo llevo, le hace imposible entrar en el reino. Segundo, no he comprado un campo, sino que tengo unos medios de producción. Una fábrica, que serían los bueyes. Y un tercero, una mujer a la que tengo que alimentar, cuidar y sacar provecho de ella. Me estoy mordiendo los labios, ¿verdad? Lo sigo diciendo de la manera antigua. Perdonad a las mujeres. El último mandamiento de la ley de Dios en Éxodo 19:20 y en Deuteronomio 5:6 dice así: no desearás, no intentarás apoderarte de qué. No intentarás robarle la mujer a quién. A tu prójimo. Por tanto es robar, ¿eh? Si la vida se vuelve compleja, si por la razón que sea, pues hemos tenido que dejarlos, si de ahí hemos encontrado otro con el que podemos vivir con cierto cariño, ¿verdad? No es eso, es robarle a conciencia la mujer a otro. Está contada, por tanto, para hombres. También se puede contar la historia de una mujer que roba al marido. Es robar. Pero no dice robar la mujer del prójimo, sino que dice: aquel que desee y quiera robar la mujer del prójimo. Y sigue: el buey del prójimo, el asno del prójimo, la casa del prójimo. Por tanto, esta parábola está contada para varones machos que se creen, perdonad la palabra, dueños de la mujer. Y la mujer está en el mismo nivel que está el burro, asno, está el buey, está la casa. Claro, eso nos sitúa en una sociedad de hace 2500 años. Y en algunas partes de España y quizá de México de hace 50 años. ¿Todavía? ¿Qué? Bueno, yo lo dejo para que lo entendéis. Aunque está contado. ¿Qué? Entonces, claro, como os he dicho antes, el tema sería: ¿y por qué no os ponéis de acuerdo tú y tu mujer y os queréis y veis y venís juntos? Está claro, ¿verdad? Pero venir juntos significa en libertad y el cariño y todas esas cosas, ¿no? Vale. Estas tres cosas aparecen en el libro del Deuteronomio, donde dice, no sé ahora el capítulo, no lo tengo aquí, así, capítulo 20 del Deuteronomio, donde dice: cuando suena la trompeta de guerra y hay que defender el país de los enemigos, tienen que alistarse, ¿cuántos? Todos. Y después que se han alistado todos, el capitán general dice: a ver, primero, ¿quiénes han comprado un campo en este último año y tienen que prepararlo? Levanten la mano. A casa.
porque la función del campo es antes que ganar la guerra. Segundo, ¿quiénes han comprado unas yuntas de bueyes y tienen que trabajar? Levante la mano. A casa. ¿Por qué? Porque es más importante que ganar la guerra es que haya economía, que haya fruto en el campo. Tercero, ¿quiénes se han casado este último año? Levante la mano. A casa. Porque es más importante que los novios casados se quieran que ganar la guerra. Porque aunque pierdas la guerra, pues bueno, pero si la gente se deja de querer, esto desaparece, ¿verdad? Son estas tres excusas. Y Jesús pone las tres excusas y dice, ante el reino de los cielos no hay ninguna excusa. Ni comprar un campo, ni comprar unas yuntas de bueyes, ni haberte casado. Habrá que encontrar la manera de abrirse hacia el reino. Poner el campo al servicio del reino. De eso os explicaré a la tarde o mañana, cuando dice el Evangelio en un lugar muy bonito, que el que de verdad se arriesga por el reino, ¿cuántos campos tendrá? 100 por 1, 100 campos. El que se arriesga por el reino y hace camino del reino, tendrá 100 casas. Y el que se arriesga por el reino y da su vida por el reino, tendrá 100. No, 100 mujeres, no. Dice, tendrá 100, tendrá el 100 por 1 él. Madres. ¿Qué más dice? Hermanos, hermanas e hijos. Por tanto, el que haga camino del reino, todas las mujeres serán su madre. Y todas las mujeres serán su hermano, su hermana. Y todos los niños serán sus hijos. No puede repetir lo de marido, porque en aquel contexto y en este, hay un tipo de intimidad familiar, hombre y mujer, que no se puede multiplicar en sentido numérico, ¿verdad? Por tanto, no dice, tendrá 100 maridos, ni 100 padres, porque el padre padrón es uno que manda por arriba. Bueno, voy a comentaros esto, empezando por una brevísima indicación de esto de por qué el Evangelio de Tomás expulsa del reino a los comerciantes y a los mercaderes. Es un tema duro en la Biblia, donde se dice en un lugar famoso del Antiguo Testamento, en varios lugares famosos, que no pueden entrar en el pueblo de Israel los comerciantes cananeos. El reino de Israel no puede ser un reino de comerciantes como los fenicios y los cananeos. Es un reino de hermanos. Me diréis, pero es que no hay comerciantes normales, buenos. Quizá los habrá, y seguro que los hay. Pero en aquel contexto, cuando entran los judíos en Palestina, los que gobernaban en Palestina eran cananeos, de la tradición de los fenicios. Y los fenicios habían sido los inventores del comercio económico. Os dije ayer algo de eso. Tanto la palabra cananeo como fenicio significa comerciante en telas ricas. Los que comerciaban la púrpura, que era un vestido caro, solo para algunos. La púrpura era un tejido de lana o de lino que estaba coloreado con una especie de tinta que tienen ciertos moluscos pequeñitos. Hay moluscos de estos como cangrejos de mar que tienen tinta pues negra y otros que tienen tinta roja, y esa tinta roja tiñe el tejido y da color púrpura, y el color púrpura era de los reyes. ¿Quiénes son los purpurados? Los cardenales, que han heredado eso. Os dije que estuve el otro día, estuvimos en Lourdes, y yo con el perro, y Mabel subió ante las carmelitas, y no se atrevió a sacarme una foto porque había uno vestido de púrpura allí. ¿Y qué más te da a ti? Como si viste de gitano, de púrpura, de indio, de donde sea, de América del Sur. ¿O importa algo que vista de púrpura? De púrpura solo se podía vestir reyes y demás. Y del comercio de la púrpura vivían en gran parte fenicios, que vendían el vestido. Y ahora hay una cosa horrible en el mundo, que es, a ver, esto que tengo yo aquí.
es una camiseta de la marca no sé qué que te cuesta $100, o es de los gitanos que vienen a Salamanca todos los sábados, acampan allí y venden estas camisetas traídas todas ilegales, desde China hasta Marruecos, y te cuestan, en vez de $120, te cuestan $5 o $6. ¿Está claro? Yo no las distingo. Mi mujer dice que una chica así bien las distingue. Yo no sé si esta, creo que es de los gitanos, de los que venden ahí, sí, porque vamos a comprarlas los sábados, domingos, y de vez en cuando vienen los federales, los policías, a hacer una redada, porque es ilegal. Pero por otra parte es la única manera como tiene la gente normal de vestirse. Y entonces es muy bonito que por el vestido tú no sepas si el vestido tuyo es el que llama Nicole Kidman, una que debe vestir bien, o cómo se llaman las actrices de cine que visten caro, y que te cuesta a lo mejor $1000 una camiseta, un vestido, o si lo has comprado en los gitanos de la esquina, ¿por cuánto? Por $20, ¿verdad? Bien, o sea que hay una industria de tejido cara. En aquel tiempo los de la industria de tejido cara eran los fenicios y los cananeos y vivían del comercio. No trabajaban la tierra, pero al comerciar se hacían ricos. Vivían del trabajo de otros. Por tanto, en Israel se quería prohibir que hubiera cananeos, que todos vivan del trabajo de pastores, del trabajo de agricultores, de los trabajos directos de la tierra. Pero claro, los que trabajan la tierra no se han hecho ricos, a no ser que tengan cantidad de tierras y tierras y tierras. Los que se han hecho ricos son los comerciantes cananeos fenicios. De esto ha escrito bastante bien, no sé si aquí conocéis un religioso de no sé qué congregación que se llama Grudi, algo así debe ser, ¿no? Que tiene un libro muy bonito titulado Globalización y Espiritualidad, donde cuenta cosas de estas sobre doctrina social, sobre qué significa en un mundo antiguo los comerciantes y cómo la gran mayoría de los esclavos de Oriente venían del comercio. ¿En qué sentido? En que tú, si no habías producido bastante de papas o de trigo, tenías que de alguna manera pedir prestado a los comerciantes, y el comerciante, si no le pagabas al segundo año, en aquellas circunstancias te esclavizaba. Y había dos tipos de esclavos: esclavos de guerra, que una tribu conquista a otra, y esclavos del comercio, que eran la mayoría. Y el problema mayor que tiene actualmente el mundo sigue siendo el mismo de los cananeos, que es la deuda global, ¿sí o no? Hay unas deudas buitre o unas deudas como se llamen, donde hay países enteros endeudados por cientos de generaciones, endeudados no al Estado norteamericano ni al Estado español, pero sí a multinacionales o corporaciones. Eso lo sabéis, ¿no? Y como Jesús tiene en el Padre Nuestro una cosa increíble que no lo hemos sabido traducir ni al castellano ni al inglés. ¿Cómo dice el inglés? Perdona nuestros tréspases, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? No, a ver, no en castellano, sino en inglés, ¿cómo dice? Forgive us our trespasses, que son las deudas o son ofensas. Ofensas. En castellano de Castilla siempre se ha dicho perdona nuestras deudas. Ahora los obispos han cambiado y dicen perdona nuestras ofensas. Pero en el original del Padre Nuestro, que la Iglesia en conjunto no se atreve a mantener, se dice perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos deben algo. Entonces, vivir el Padre Nuestro significa perdonar las deudas, porque era el problema clave, que vivían endeudados los pobres de los ricos, y era una sociedad marcada por las deudas, ¿verdad? Perdona nuestras deudas. No nos pidas nada, como nosotros perdonamos. ¿Podemos vivir una sociedad donde se perdonan las deudas? ¿Puede funcionar una sociedad donde se perdonan las deudas? Económicamente no, tal como está el mundo. Las deudas hay que pagarlas todas, ¿verdad que sí? ¿Se puede pasar económicamente al nivel de la gratuidad? Donde evidentemente, si yo te he prestado, espero que tú me devuelvas, pero en último término, el prestar tiene que ser a fondo perdido.
Y a fondo perdido significa que compartimos la vida. Eso es el sermón de la montaña. Entonces, lo de que no se dejaba a los cananeos entrar en la comunidad de Israel significa que la comunidad de Israel tiene que ser una comunidad de hombres y mujeres libres, que libremente comparten la vida, que no está en manos de unos comerciantes de los cuales dependen, pero eso no se ha cumplido ni se sigue cumpliendo hoy. Y el Estado norteamericano como Estado puede perdonar. El Estado español como Estado español puede perdonar. Las grandes multinacionales o corporaciones no perdonan. Y el mundo vive endeudado. Y medio mundo vive en deudas, no a estados, sino a corporaciones, bancos y todo eso. En el fondo de esto tenemos que ver a Jesús. Jesús, que era un campesino, como dije ayer, artesano, que tuvo que vender su trabajo para vivir, que pensó que podían cambiar las cosas de manera que pudiéramos vivir en gratuidad unos con otros, sin endeudarnos unos, poniéndonos en manos de otros. Hoy no existen esclavos como los que hubo antiguamente en estas tierras, legalmente. Ayer lo pusisteis bien claro en el Via Crucis, donde algunos se creyeron capaces de esclavizar a otros. Y como no podían esclavizar muy bien a los indios americanos porque no les entraban en sus cálculos, trajeron esclavos de África y se creyeron con la capacidad, la autoridad, la moralidad de ir a África y comprar esclavos. Los vendían los mercaderes de esclavos, la mayoría musulmanes, hasta la guerra de la secesión en Brasil, hasta el año 1920 y tantos. Y ha seguido habiendo tráfico de esclavos hasta hace poco. Todavía sigue habiendo, de maneras distintas. Y nadie podemos decir yo soy inocente. Me dice una vez un hermano mío que me da al hígado, se puede decir así: tú no andes hablando de mucha libertad y por ahí, porque el hermano de tu abuela, que murió el año 1905 en Fernando Po, Guinea Africana, seguro que formaba parte de la tripulación de uno de los últimos barcos negreros. De los últimos barcos negreros que vendían esclavos. Ya aquí en la Unión no se podían vender, al menos de manera oficial, pero se podían vender en ciertas zonas de Brasil, en ciertas zonas de Inglaterra. Prohibió el tráfico de esclavos en un momento determinado por conveniencia económica, pero siguió habiendo algunos traficantes de esclavos, portugueses, españoles y por ahí. Y la tripulación de esos barcos era pobre gente. Había el capitán y el otro que sí que sacaban dinero, pero buscaban marinos por ahí de la gente que no tenía otra forma de vivir. ¿Sí o no? Y no tienes otra forma de vivir, y eso hasta ayer. Hasta ayer. Y hoy no hay esclavos de ese tipo, pero hay otro tipo de esclavos que andamos por todas partes, ¿verdad? Entonces, Jesús creyó que se podía vivir en libertad. Creyó que se podía crear una comunidad humana donde nadie se vuelve esclavo por dinero. Repito, actualmente, ¿cuántos mueren de hambre por dinero cada día por hambre? Creo que son 40.000 más o menos en el mundo. Y la mitad son niños. En un mundo donde sobra comida, y donde no hay voluntad de que haya capacidad de que puedan vivir todos. Si mueren 40.000 cada día de hambre, de manera directa o indirecta, es que este mundo como tal es un mundo loco y malo, el mundo. No que tengamos culpa nosotros, pero estamos dentro de ese mundo duro y demás, donde las circunstancias del mercado te llevan a esto, de que en medio África no haya posibilidad de supervivencia para niños y demás. En este contexto, la Biblia hebrea dice que los mercaderes que viven del mercado en un mundo de pobres no pueden formar parte de la iglesia israelita. O sea que esa es una tradición que viene de atrás, que la vamos a aplicar ahora en el Evangelio de Tomás al Nuevo Testamento. Ayer terminé también la segunda parte de la charla diciendo
que según el libro del Apocalipsis, Roma, que era lo más grande que nunca había existido. Lo más grande que nunca había existido. Creo que hay un japonés norteamericano llamado Fukuyama, ¿no? Sí, seguro. Es un americano de origen japonés que escribió un libro que se hizo famoso hace unos 20 años, titulado El fin de la historia, donde decía en ese libro, este yanqui japonés, decía que hemos llegado ya al final de los tiempos. Que esto es lo mejor que puede haber y que nunca puede haber una sociedad mejor que esta sociedad americana, con el capitalismo extendido al mundo entero, una vez que había caído ya la barbarie y el terrorismo soviético. Está claro que por tanto ya no podíamos esperar más, que estamos en el mejor de todos los mundos posibles. Y lo decía en serio, un triunfador. ¿Se puede decir en serio eso de Estados Unidos o de España, que este es el mundo definitivo, donde no hay esclavos como los de antes de la guerra de la secesión, pero hay bastante gente fastidiada y bastantes líos, como ayer dijisteis en el acto de la liturgia, ¿verdad? Pues bien, podemos crear un mundo distinto. Saber que este no es el último mundo posible, que este es un mundo bastante malo, que estamos llamados a crear un mundo mejor. Pues bien, ahora os leo la parábola y la comentamos un poco. Dejo la versión de Mateo porque sería necesario precisarla un poco más. Voy a leer la versión de Lucas y voy a leer después la versión del Evangelio de Tomás, que me interesa un poco como contrapunto. La versión de Lucas está en el capítulo 14, versos 16-24. Y este crítico norteamericano, lo más sagaz que yo conozco, John Peter Meyer, en el volumen 5 de Judío Marginal, que está traducido al castellano, lo tenéis en inglés, en francés, en todos los idiomas. No lo leáis porque son 3.000 páginas las que tiene de Jesús, son bonitas. Si tuvierais tiempo y ganas, pues se pueden leer, ¿verdad? Yo ando en ellos, no es que haya terminado, pero ando en ellos. Y dice que esto viene de Jesús. Y dice así: un hombre dio una cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a su criado, a su siervo, a llamar a los invitados. Y les dijo: decidles, venid, que la cena está preparada. Pero todos los invitados se excusaron. Dijeron: no, yo no voy a la cena. No voy a la cena, ¿por qué? Uno dijo: he comprado un campo y tengo que ir a verlo, a trabajarlo. Dile al amo que me excuse. ¿Está claro? O sea que en vez de la cena a la que le invitan, que parabólicamente, evidentemente, es el reino de los cielos, dice: para mí lo que importa es el campo, la finca que tengo. Ese campo que es un rancho de la sierra, es un campo, aquí en la llanura. ¿Cuál es la finca que yo tengo, que me preocupa? Es un tipo de trabajo. ¿Qué tipo de bienes tengo que me ocupan de tal manera que no tengo libertad para el reino de los cielos? ¿Hay algún tipo de bienes que me impiden ponerme al servicio del reino? Esos son el campo. Un campo donde he invertido todo. Y hay personas que no tienen tiempo para el reino porque están ocupadas del todo en el campo, que es su Dios. Es mi reino, este campo. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego me dispenses. ¿Hay alguno entre vosotros cuyo padre, cuyo abuelo haya tenido yuntas de bueyes o de caballos? Sí, ¿verdad? Mi abuelo tenía yuntas de bueyes, una, no 5, porque 5 era el que tenía muchos campos. Y tener 5 yuntas de bueyes significa tener criados que te trabajen, asalariados. No las trabaja solo el amo, necesita otros. Y tener mucho campo. Y yo tengo que ocupar, ¿qué? Pasto. Vale. Así. Pues entonces yo tengo 5 yuntas de bueyes. Esto me ocupa muchísimo. No tengo tiempo. No puedo
porque mi Dios son las 5 yuntas de bueyes. Como os he dicho antes, no le podía decir, pues vente con tus criados y demás, y pon esos bueyes al servicio del reino, a lo mejor, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? ¿De qué maneras lo hacemos? Otro dijo, me he casado y no puedo ir. ¿Verdad que esto es inquietante? ¿Por qué es inquietante? Vamos a ver. Porque después de poner el campo y los bueyes, ¿qué pone? ¿Qué pone? La mujer. O sea que la mujer está en la misma lista. El hombre ese, que es un hombre especial, un hombre rico, compra un campo, otro hombre compra una mujer y tiene que dedicarse a ella. Y lo más seguro que la mujer la tiene que poner a trabajar y cosas de esas, ¿verdad? Claro. Y el hecho de que ponga eso es que la tradición era así. A ver, en América no lo sé, en ciertos lugares del mundo, en la India, la inversión mayor, la más dura, aquella que te llevaba casi a ser pobre, era cuando tú comprabas una mujer. Porque a la mujer había que pagarla, había que darle una dote, ¿sí o no? Y entonces que la mujer se casara era el gran negocio, la gran dificultad, y tenías que invertir mucho para casar a tu hija en un mundo difícil. Gracias a Dios eso está terminando, supongo, ¿verdad? Vamos a ver. Y alguna de vosotras quería ser santa como monja. ¿A que sí? Alguna, no digáis que. Y si quería ser santa de primera, si quería ir a las buenas monjas, a las de clausura grande, ¿qué tenía que llevar? La dote. Y si no tenías una dote, iba de monja criada. ¿Sí o no? El mundo es así. Es un mundo difícil. Me he casado, no puedo ir. Estas excusas que pone el Evangelio son excusas serias, importantes. Sigue la parábola diciendo, regresó el siervo, se lo contó al amo, el amo se enfadó y dijo, sal a las plazas y a las calles de la ciudad, y que vengan todos, pobres, enfermos, porque el reino es para todos. ¿Y quiénes son los privilegiados para el reino? Los que no tienen mucho, porque los que tienen mucho tienen que ocuparse de sus cosas. Y entonces no les queda tiempo ni espacio para el reino. Y los que no tienen nada, o tienen poco, solo los pobres en el fondo pueden soñar con un reino distinto. Soñar con un reino ¿para qué? Para todos. Y eso no solamente en el cristianismo, sino en todas las religiones importantes que ha habido. Tengo un amigo musulmán íntimo, que dejé ahí algún libro que escribí con él, titulado 40 palabras, con un musulmán llamado Abdel Mumin Vicente Aya. Creo que no hay ningún libro de esos, hay un libro antes, y creo que los han vendido ya. Ese amigo mío, os cuento la historia, no os enfadéis. ¿Hay alguno de Opus Dei aquí? Hay de todo, hay gente buena, evidentemente. A ver por qué va esto. Era de familia rica, del Opus Dei, allá en Sevilla, pero de familia rica, de clase rica, y del Opus Dei, iba para cura del Opus Dei, y le entró la depresión. ¿Por qué? Porque le parecía que era mucha norma, que era mucha cumplir. Y entonces, al entrar la depresión, se hizo musulmán. ¿Por qué? Porque vio en la línea musulmán de los sufíes, que son unos místicos especiales, de eso hablo ahí en el libro, ese que anda todavía por ahí, algún ejemplar, en las grandes religiones, hay musulmanes, sufíes místicos, y ese pues ahora se dedica a ser un técnico musulmán muy grande. Y ese libro lo hemos escrito porque tiene una mamá que es católica y todos los días hace mucha penitencia para que se convierta otra vez al cristianismo. Y entonces le quiere decir a la madre que le quiere mucho a Jesús. Y entonces, como solución, oye Javier, ¿por qué no escribimos una obrita sobre Jesús? Tú desde el punto de vista cristiano y yo musulmán. Porque los musulmanes también amamos a Jesús. Para que lo lea mi madre y muera tranquila diciendo que aunque no soy cristiano, quiero a Jesús.
hemos escrito ese libro porque es buen amigo y porque me gusta y porque te da compasión y todo eso. Y ese musulmán, pues me dice siempre, solo puede ser musulmán ¿quién? El pobre. El pobre significa el que tiene el corazón liberado para poder amar en solidaridad. Solo puede ser buen musulmán, vivir el Corán intensamente el pobre. ¿Por qué? Porque fíjate, Javier, tu iglesia es mala, pero el Corán es todavía el Corán, el Islam es todavía peor. ¿Peor por qué? Porque los jeques del Islam, ninguno es musulmán. Es decir, los grandes jefes de los Emiratos, los wahabitas que dominan en Arabia Saudita y todo eso, ninguno de esos cree en Dios. Pues todos esos creen solamente en los petrodólares. Y esos son los que hacen los pactos con el rey de España para sacar dinero unos y otros. Y me estoy mordiendo los labios, estoy en un país amigo, por tanto, no me entendáis esto para mal. Esos, los grandes jefes de los Emiratos, hacen los pactos ¿con quién? Con el presidente del pueblo de los Estados Unidos y con el otro. Y viven ¿de qué? De dominar. ¿Y qué? Y a las adúlteras se las matan. Pero ellos tienen 20 o 30, las que les da la gana, los jeques. Y eso es el escándalo mayor contra el Islam. Porque el Islam vivido radicalmente como una mística de que de Dios es grande y de somos todos, de Dios, una religión universal. Eso es solo de quién, de los pobres. Y después, por un tipo de mímesis o de comparación, salen los talibanes de un tipo y de otro. Esos tampoco son musulmanes. Entonces, enseguida entramos en un lío muy grande, ¿verdad? En un lío inmensamente grande. Entonces, si tienes no 5 bueyes, sino 20 pozos de petróleo, ¿qué haces en Qatar o qué haces en Omán, en una de las repúblicas esas o de los Emiratos riquísimos, donde hay mucho dinero pero todo es injusticia? ¿Sí o no? Y esos son los que hacen pactos con el rey de España y compañía. Y al hacer pactos con el rey de España significa que le venden petróleo, pero el rey de España se queda con ¿cuánto? Si hace él el negocio, si es el mediador del negocio, ¿cómo se llama ahora? El influencer o algo así, ¿no? Le dan el 4 o 5%. ¿Sí o no? ¿Y se lo dedica a qué? A matar elefantes por ahí y a hacer tonterías. En vez de que vivan todos. O sea que no se puede ser musulmán a no ser que seas, pues aquí. A los que no tengan nada, vete a las plazas y a los campos. Sal a las plazas y calles. A los pobres y enfermos. En aquel tiempo la gente vivía en la calle. Hoy no sé si se puede vivir en la calle en una ciudad de Estados Unidos también, ¿verdad? Y los hay, ¿no? Y busca eso si no tienen casa. ¿Quién me dijo el año pasado, hace 2 años, en Los Ángeles, me dijo una chica como vosotras, tener una casa en Los Ángeles para uno de nosotros pobres es prácticamente imposible. Tienes que pasarte la vida entera para comprarte una casa, ¿sí o no? Y vives realquilado, bueno, todas esas cosas que sabes. Y le dijo el criado, pero ya he ido, y todavía falta, sobra sitio, vete otra vez. Sal a los caminos, a los cercados de los caminos, y oblígales a entrar. Que vengan todos, ¿no? Y termina, ninguno de aquellos invitados que se negó entrará en mi casa. ¿Por qué no entran los primeros, los que tienen campo y tienen yuntas de bueyes y tienen mujer que han comprado para lucirla? Se llama eso una mujer armario, la que luces. Una mujer, claro, no es una mujer que quieres y os queréis y vivís enamorados como enanos. Eso es el reino de Dios. Pero hay personas que compran y venden mujeres porque les conviene. Y quizá actualmente hay mujeres que compran y venden maridos también porque les conviene, ¿verdad? Y entonces entramos en un mundo malo, Pues bien, frente a eso, la posibilidad de entrar en el reino, todos. Todo significa poner los bienes al servicio del reino. Poner el campo al servicio del reino, los bueyes al servicio del reino. A la mujer no se la ponen, nos ponemos los dos al servicio del reino, ¿verdad que sí? Claro. Y entonces, el que dice que no, significa que hay un dinero, campos, que hay una industria y trabajo, bueyes,
que hay un tipo de relaciones familiares malas, de dominio, que te impiden vivir en gratuidad. Y el reino es la gratuidad. Y el reino es el amor. Y el problema para el reino no es que tengas pecados. Todos somos gente más o menos problemática, ¿verdad? El problema no es que tengas pecado, que tengas falta de un tipo o de otro. Jesús no entra en eso. El problema para el reino es que tengas un tipo de riqueza y de deseo que te impide vivir en gratuidad. Así termina la versión de Lucas. La vuelvo a meditar un poquitín. Este texto lo dijo Jesús cuando subían hacia Jerusalén, preparando la llegada del rey. Y le preguntan a Jesús, subiendo a Jerusalén, ¿para quiénes es el reino? Y Jesús responde con esta palabra: el reino es solo para aquellos que viven liberados. ¿Para qué? Liberados para el amor, para la gratuidad, para la vida, para compartir. Porque hay cosas en este mundo, formas de vida en este mundo, que te impiden vivir para Dios. Entramos en lo que antes os he dicho esta mañana, el mamón. El mamón es, si tú absolutizas el dinero y vives para un tipo de dinero y de dominio, no puedes vivir el sermón de la montaña, la gratuidad, la familia universal. O sea que se trata de vivir de una manera distinta, de aprender a compartir de una manera distinta. ¿Es posible el reino en este mundo, en estas condiciones, o es imposible? A la tarde os comentaré el texto aquel en que Jesús le explica esto a Pedro, y Pedro dice, con lo que significa, Pedro dice, entonces Jesús, aquí no se salva, ¿cómo sigue? Nadie, ¿recordáis? Porque todos estamos entrampados en esto. Y entonces ninguno va a ir al reino. ¿Y qué le responde Jesús? Humanamente es bien difícil, pero Dios lo puede todo. Estamos, por tanto, en eso. Os leo la versión del Evangelio de Tomás. Bueno, el Evangelio de Tomás es un evangelio muy piadoso. Más piadoso que el de Marcos y el de Mateo y el de Lucas. Muy piadoso como el de Juan. Algunos dicen que es de tendencia un poco gnóstica. Y la Iglesia no lo ha condenado nunca, pero no lo ha metido en el canon. Repito, canónicos en la Iglesia, ¿cuántos evangelios hay? 4. Y la Iglesia los toma a los 4. Y dice que son variantes. De manera que las cosas se pueden decir de 4 maneras. Cada uno es de su estilo. El Evangelio de Juan es muy piadosito y de sermones de alma. El de Marcos es más social y duro. El de Mateo es más de crear comunidad. El de Lucas es más de parábolas. Pero son todos bonitos y están ahí. Y no hay uno mejor que otro. Pero dejó la Iglesia en un margen 2 tipos de evangelios. Uno, evangelios de tipo estrictamente judeocristiano, en los cuales se decía que para ser cristiano había que empezar siendo judío. Era lo normal. La gran disputa que tuvieron Pedro y Pablo en Antioquía es: para ser cristiano tienes que hacerte judío, cumplir por tanto las normas del judaísmo. Por tanto, primera norma del judaísmo, me estoy mordiendo los labios, no se me dice. Primera norma del judaísmo, para ser judío tienes que circuncidarte, ¿sí o no? Bueno, yo una vez tuve problemas así, que andaba flojo me miró el médico y dijo, vienes mañana que te circuncido. ¿Cómo? Pues siempre sí, hay que circuncidar por cosa médica. Perfecto. Y me circuncidó, pues ¿qué vamos a hacerle en la vida, verdad? Cada uno tiene su propio defecto, ¿no? Y como sabes que no salimos perfectos de fábrica. Pues bien. Pero circuncidarse por cuestiones religiosas, de que solo así, y solo pueden ser judíos de verdad los machos, que pueden ser circuncidados, las mujeres no, entran líos. Pero después, no puedes comer carne de cerdo, no puedes comer con un gentil, una serie de cosas. Solamente se puede ser cristiano siendo al estilo judío. Y la Iglesia dijo, bueno, puede haber cristianos al estilo judío, pero puede haber cristianos al estilo vasco, al estilo romano, al estilo griego, al estilo siú, ¿sí o no? Entonces, los evangelios, como el de Evangelio de los Hebreos, Evangelio de los Nazoreos, que decían que solo podían ser cristianos los judíos, los han dejado fuera. No se puede ser cristiano sin ser judío. ¿Está claro?
No pueden ser evangelios oficiales. En la iglesia cristiana se impone la norma exterior de la ley judía. Segundo, por el otro lado, hay evangelios que son muy universales, pero que olvidan un poco la llamada carne. Carne significa, la palabra de Dios se hizo carne. Y carne significa, se hizo lo que eres. Cabeza, corazón, todos los miembros. ¿Está claro? Eres lo que eres. Naces como naces. Eres varón y mujer. Toda la problemática de la carne es una problemática buenísima. Porque Dios se ha encarnado, se ha hecho carne. Y el evangelio es un evangelio social. Es un evangelio corporal. Y había evangelios que tendían a decir que solamente se puede ser cristiano siendo espiritual, no corporal, puramente espiritual, puramente en ideas. Y entre esos evangelios andaba el de Juan más o menos ahí, pero al de Juan le hicieron unos cambios y ha entrado muy bien en los evangelios canónicos. El de Tomás no entró, siendo como es un evangelio hermosísimo y buenísimo, y se lee con mucha edificación. Pero no es oficial de la Iglesia. Y no es oficial por esto que os voy a decir ahora también. Os leo la interpretación que tiene el Evangelio de Tomás. Con este Tomás no sabemos quién es, ¿verdad? Algunos dicen que se identifica con Judas Dídimo Tomás. Aquí en Estados Unidos hay una devoción a San Judas Tadeo, ¿verdad? Que a lo mejor es este, pero son cosas que no se saben bien. No sé si tenéis devoción a San Judas Tadeo. Por lo menos, bueno, os da ternura, ¿verdad? Vamos a dejarlo así. A mí también. Y no sé si es el mismo, ese Judas Tadeo, si es este o no lo sé. Porque no nos dan, las fuentes no nos dan capacidad para discernir bien. En este evangelio, que empieza así, evangelio de Judas Tadeo Mateo. Judas Tadeo Mateo. Tomás. Tomás significa el mellizo, igual que Tadeo. Bueno, líos que podéis estudiar al estudiar Biblia. Dice así, en el número 64, una persona tenía huéspedes y cuando había preparado el banquete envió a un siervo para convidar a los huéspedes. Pero al primero le dijo, te envía mi amo, vente al banquete. Y le respondió, la primera respuesta, tengo unos negocios con unos mercaderes que vienen esta tarde. Tengo que ordenar mis negocios con ellos. No puedo ir. O sea que el primero es no el que tiene un campo, sino el que tiene negocios con mercaderes. Mercaderes es el que trae y lleva mercancía. El que trae y lleva mercancía. Tengo, por tanto, negocios de compra-venta. Tengo que organizarme con mi compra-venta. Y no me queda tiempo para ir al banco. Fue a otro y le dijo, mi amo te convida. Él le respondió, he comprado una casa y tengo que cuidar de ella. Por tanto, no puedo ir. O sea que el comprar una casa es un problema, ¿verdad? Porque si no compras una casa, si no la puedes tener, estás libre, pero tienes una casa que te cuesta mucho, tienes que cuidarla, tienes que amueblarla, tienes que estar allí para que no te vengan ladrones, todo eso. Yo tengo una casa y ya con eso basta, no puedo ir. Vino al otro y le dijo, mi amo te convida. Le respondió, tengo un amigo que va a casarse y me ha invitado a que sea yo el organizador de la boda y tengo que preparar la boda. ¿Por qué dice tengo un amigo que se casa y le voy a organizar la boda y no dice me voy a casar y no puedo ir? ¿Sospecháis por qué? Porque estos gnósticos eran una gente un poquitín rara, una gente que decía que esto del matrimonio, que prácticamente es imposible que un matrimonio funcione, que por tanto lo único bueno que se da en el mundo que es no casarse. Pero vamos, si tengo un amigo le preparo la boda. Pero un hombre perfecto, en la línea de ciertos gnósticos, no se casaba, porque el matrimonio pertenece a las cosas de ese mundo y de alguna manera impide. San Pablo andaba por ahí un rato, ¿verdad? Cuando San Pablo dice en la carta a los Corintios a todas las chicas, yo deseo que no os caséis, pero les pone una razón horrible, que es porque vivir con un marido os va a complicar muchísimo la vida. ¿Está claro? Porque
Porque no podéis agradar al marido y a Dios, porque los maridos son como son, ¿está claro? Por tanto, no os caséis. Eso es cierto en cierto sentido, pero en otro sentido es mentira. A no ser que me mienta a mí mi mujer. Que me dice, oye, contigo puedo ser mejor cristiana. ¿Sí o no? Y puedo hacer un camino, a lo mejor miente, yo creo que no, pero bueno. Pero hay muchas mujeres que dicen, con este marido puedo ser cristiana mejor. Y muchos maridos que dicen, con esta mujer soy cristiana mejor. ¿Está claro? Entonces hay matrimonios en que se ayudan mutuamente y para eso está la bendición del matrimonio cristiano. ¿A que sí? Donde le dicen, sois compañeros y como compañeros podéis hacer un camino de reino para vosotros. No quiere decir todos, porque todos no se puede obligar a nadie a casarse, ¿verdad? Pero aquí entre los gnósticos se tendía a prohibir el matrimonio. Y en el Nuevo Testamento está lo que dice en el capítulo 7, la primera carta a los Corintios, Pablo, que era un poquitín, decía, tal como está el mundo para las chicas, es mejor no casarse. Porque normalmente una mujer termina siendo esclava del marido. Como ha pasado hasta ayer en ciertas tribus del país. No digo otras tribus de otros lugares, ¿no? Pero claro, viene después el que escribe, sucesor de Pablo, termino ya, sucesor de Pablo en la carta primera a Timoteo, ¿y qué dice? La carta a Timoteo y la carta a Tito, escritas por un sucesor de Pablo, pasados ciertos años, cuando han visto que las chicas cristianas no casadas también dan problemas, porque en este mundo todo da problemas, ¿sí o no? Estar soltero da problemas, y estar casado da problemas. Entonces la carta a Timoteo dice, todas las chicas, por favor, todas, ¿qué pasa con ellas? Que se casen todas, porque una mujer no casada soltera termina siendo una maldición. No hacen más que chismorrear, meterse en todo. Oye, leer la carta a Timoteo. Y en aquel contexto, y segundo que pone una cosa preciosa la carta a Timoteo. San Pablo dice, sin embargo, si quiere a la chica casarse, se casa, por favor. Que eso es antes que todo. ¿Está claro? O sea que San Pablo no es estricto. Les da el consejo de que si pueden vivir sin casarse, que quizá les va a ir mejor en aquellas circunstancias. Eso que sería que solo una mujer libre, que no está obligada a casarse, que puede vivir sin casarse, puede casarse. Porque entonces se casa no por necesidad, para que alguien le mantenga. ¿Está claro? Sino que se casa porque sí, por amor, en libertad. Entonces yo quiero que todas las mujeres se casen así, en libertad, por amor, porque quiere. Pero claro, el autor de la carta a Timoteo dice que no, que una mujer sin casar es problemática, que se casen todas, y después, para dirigir la iglesia, ¿qué dice? Habéis leído la Biblia, ¿verdad? Más de esto, uno de los que más sabe en este mundo que yo conozco es el Padre Manuel, que sabe mucho de esto. En la carta a los, ¿cómo se llama? En estas cartas pastorales. Para ser dirigente de iglesia, para ser cura o obispo, la única manera de saber que funcionan las cosas es que sea un hombre bien casado, que se haya casado, que haya querido a la mujer, que haya tenido hijos bien, que sea un hombre normal, que tenga por tanto una madurez afectiva, y él ve que la única madurez afectiva que se puede tener en este mundo para un hombre es el haber llevado un matrimonio básicamente bien, que la mujer esté de acuerdo con él después de años, que hayan educado hijos. Claro, la iglesia eso después un poquito lo ha olvidado y ha pensado en que en ciertas circunstancias era mejor el ser célibe que el ser casado para ser obispo, para ser presbítero, ¿no? La cosa está en el aire, como sabéis, ¿eh? Estamos en un tiempo en que todo esto se está volviendo a replantear y yo no lo veré porque soy viejo, pero veréis que pasan cosas distintas en la iglesia en este campo. Nada es absoluto. Ni tenía razón San Pablo cuando decía a las chicas que es peligrosísimo casarse, ni tenía razón el otro cuando te dice que se casen todas, ni tenía razón la carta a Tito cuando dice que solo un bien casado puede tener una madurez afectiva. Como dice en el judaísmo, la carta, el libro de los Proverbios, que dice una cosa terrible, que dice, ay del hombre no casado, ay del hombre no casado porque anda de sitio en sitio, de cama en cama, y la vida es horrible,
Dice así, o sea que es un poco con cierto humor también, ¿verdad? Bueno, sigo entonces. Era esto de decir que tengo que organizar un matrimonio y por lo menos le permite organizar un matrimonio. Y el último, mi amo te convida, le respondió, he comprado una finca, tengo que cobrar los alquileres, no puedo ir. Por tanto, aquí las cosas que impiden vivir para el reino son los negocios, primero. Segundo, o sea que hay unos negocios que no te dejan ser fiel para el Evangelio. Segundo, unas posesiones que no te dejan ser fiel para el Evangelio, una casa. Tercero, unas formas de vida matrimonial que pueden ser problemáticas. Cuarto, unas fincas. Acabo con esto. Hay unas riquezas que ponen en peligro la libertad para el reino. Hay unas cosas que son en sí buenísimas. Tener un campo es lo mejor que hay, pero puede ser malo si el campo te domina y tienes un campo en contra de los otros. Puede ser lo mejor un matrimonio, pero te puede poner dificultades también. Puede ser lo mejor ser soltero, pero te puede poner dificultades. Hay una serie de dificultades que tienes que superar para vivir en libertad para el reino. Según el Evangelio este de Tomás, los mercaderes, la casa, la boda, la finca. Todo aquello que te domina, que te impide vivir en libertad, todo aquello que te tiene agarrado, que no te deja ser tú mismo, todo eso te destruye para el Evangelio. Entonces, ¿cómo podemos lograr una sociedad donde vivamos en libertad, en amor, para poder expresar la vida como camino del reino? Y aquí, allá del Evangelio de Tomás, la palabra última. Jesús ha dicho, comerciantes y mercaderes no pueden entrar en la casa de mi Padre. ¿Sabéis que en el Evangelio de Juan, en la casa del Padre, hay muchas moradas? Aquí hay una morada donde no caben estos, comerciantes y mercaderes. ¿Quiénes son los comerciantes? Los que viven puramente de comerciar. Todo se compra y se vende. Aquellos que piensan que todo se compra y se vende, no pueden vivir el Evangelio. Porque el Evangelio ni se compra ni se vende, sino que es gratuidad. Aquellos que piensan que se puede comprar y vender todo, casas, campos, mujeres, hombres, en la vida las cosas no se pueden todas comprar y vender. Hay una gratuidad y un servicio al pobre y al necesitado. Por tanto, un tipo de comerciantes no puede entrar en el reino de los cielos. Un tipo de mercaderes. Los mercaderes, el texto dice, un anthropos emporos, los que tienen emporios. Un tipo, por tanto, de mercado mundial que destruye la vida de las personas. Salió también ayer el tema en el Via Crucis, que el año no sé cuántos, 70 y tantos, 80 y tantos, se firmó para países de América un tipo de libre mercado, ¿verdad? Un tipo de mercado libre para los grandes, ricos propietarios. Pero un tipo de mercado libre que impidió que el campesino pudiera sobrevivir. Por tanto, está el mercado libre al servicio de los intereses de las grandes corporaciones. Pero ese mercado libre impide absolutamente que el africano pueda vivir e impide que pequeñas familias de propietarios agrícolas puedan vivir. Y lo que rige hoy el mundo es el mercado mundial. Creo que os dije ayer con la cita esa de Petrella, economista político italiano, que la Trinidad actual del mundo es un único capital, un tipo de empresa productora de bienes de producción bastante raros, donde antes se fabricaba hierro y coches en esta zona, donde hoy se fabrica ¿qué? Un negocio de ventas bastante problemático para ganar dinero inmediatamente, donde se producen un tipo de bienes al servicio de ¿qué? Del engaño, no de que todos puedan vivir. Y el tercer dios de este mundo es el mercado. Todo se compra y se vende.
Se dice allá en Galicia, España, todo por dinero. En este mundo todo es dinero. Nada es amor de Dios. No queda nada de amor de Dios. Por más que alguno diga y que después le sobren algunos euros o dólares y lo dé para obras filantrópicas, para poner un banquito en el parque o para pagar unas cositas, ¿verdad? Pero eso es solamente una manera de blanquear la conciencia o de evitar quizá ciertos pagos a la administración, ¿verdad? Y entonces todo el mundo es una compra y venta. Si todo el mundo es compra-venta, no hay reino de los cielos, porque el reino de los cielos es puramente la gratuidad. Entonces tenemos esta parábola que nos sigue introduciendo en el tema, en un tema que ya tenía que haber terminado.